Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo calculamos la derivada de una función que está formada por suma o resta de otras funciones. Más sencillitas, aquí son monomios, la suma o resta de monomios, aquí ya tenemos una raíz, aquí tenemos seno de x, otro tipo de función. ¿Cómo se harían? Pues la fórmula nos dice que la derivada es la suma de la derivada de cada uno de los sumandos, o la suma o la resta. Bien, entonces, para hacer estos primeros, que son de monomios, hemos puesto aquí como recordatorio la fórmula correspondiente, que la tenéis grabada en un vídeo en el que solamente hablo de esto. Son muy importantes estas derivadas porque aparecen en cualquier otro tipo de derivada más complicada, aparecen siempre estas. Por tanto, es muy importante que memoricéis estas fórmulas y lo practiquéis. Vamos ahora como la tenemos aquí, es fácil de recordar, vamos a hacer estos de aquí. Fijaros que esta seno de x, que no está puesta aquí ni estaba en las del vídeo anterior, la he escrito para que veáis que no siempre sumar y restar tienen que ser con estas. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con estas porque no os he puesto antes vídeos de cosas más complicadas, de funciones más complicadas. Pero puede haber sumas y restas de cualquier tipo de funciones. ¿De acuerdo? El método es el mismo, siempre aplicar esta fórmula. Vamos entonces a mirar uno por uno cómo se hace. Aquí sería, la derivada sería, fijaros, 3x. 3x sería esta, 3x. La derivada es 3. O sea, la constante. Más 5. ¿Cuál es la derivada de 5? 5 es una constante, la derivada es 0, pues más 0. 3 más 0 nos da 3. En este caso es una resta. 9x cuadrado sería kxn, o sea, 9x cuadrado. Siguiendo la fórmula sería la constante, el exponente y x elevado al exponente menos 1. Por tanto, la derivada será la constante 9, el exponente 2 por la x elevado a 2 menos 1. Menos aquí, la constante esta es un número, no tiene x, por tanto su derivada es 0. 9 por 2, 18, 18 por x elevado a 1. Nos queda así. En este caso tenemos 3. Cada una de estas vamos a hacerla de la misma forma, o sea, utilizando las derivadas que tenemos ahí. Por tanto, esto será 2x3 será la constante 2, el exponente 3 y la x elevado a 3 menos 1. Menos, de aquí solamente el 5. Y del siguiente, como es una constante, un 0. Por tanto, esto nos va a quedar 6x cuadrado menos 5. ¿Sí? Bien. En este, ¿qué haremos? Primero vamos a escribirlo en forma de exponente fraccionario más 4x3. Aquí os he puesto que la raíz de x daba esta derivada, pero si no me acuerdo o no la he memorizado, puedo escribirla en forma de potencia de exponente fraccionario. Toda raíz se puede pasar a potencia de exponente fraccionario. Y entonces este ya es de este estilo. Fijaros, sería la constante 1, sería constante por x elevado a un medio, porque esta n puede ser un número entero o puede ser una fracción. Os la voy a hacer así, pero pensad que podríais hacerlo más rápido utilizando la derivada de raíz de x. Al final veréis que nos da lo mismo. Esto sería, la derivada sería, primero la constante 1 por el exponente 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. La siguiente, más la constante 4 por el exponente 3 por x elevada a 3 menos 1. Este 1 normalmente no hace falta ponerlo, pero bueno, aquí lo hemos escrito, no pasa nada. Entonces aquí nos quedaría 2 y arriba nos quedaría 1 por x elevado a 1 medio menos 1 sería 1 medio menos 2 medios, y esto da menos 1 medio, menos 1 medio, más 4 por 3, 12, 12x cuadrado. Vamos a seguir operando un poquito. Este exponente negativo lo pasaremos al denominador y quedará positivo. Por tanto, esto sería
1 partido por 2 y x elevado a un medio positivo, más 12x cuadrado. Pero, como el enunciado lo teníamos como raíz de x, lo que vamos a hacer es esta potencia de exponente fraccionario lo vamos a pasar a raíz. Y entonces nos queda 1 partido por 2, si es x un medio es raíz cuadrada de x elevado a 1, más 12x cuadrado. Y si os fijáis, lo que os había comentado, si y es igual a raíz de x, su derivada es 1 partido por 2 raíz de x, que es lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? Es lo mismo. O sea, es mucho más rápido si memorizamos algunas fórmulas de derivadas que salen muchas veces. Pero si no, pues bueno, tenéis el recurso de pasarlo, como en este caso, a potencia de exponente fraccionario. Bien, vamos a hacer ahora que, como os he puesto cuánto vale la derivada de raíz de x y cuánto vale la derivada de seno de x, que lo tenéis aquí, veréis que es muy fácil. O sea, aplicar la fórmula es muy sencillo. Entonces, esto sería la derivada de raíz de x, 1 partido por 2 raíz de x, más la derivada de seno de x, la tenemos ahí, coseno de x, y ya hemos terminado. O sea, la fórmula sí es, como veis, es muy fácil, porque es derivar cada uno de los sumandos. Se alarga un poco si lo que se está sumando son funciones un poco más complejas, pero si memorizamos algunas sencillitas como estas, ya veis que es muy rápido. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer unos cuantos ejercicios más, pero serían de lo mismo, pero son quizá un poquito más complicados y se tarda un poquito más en derivar. Vamos a mirar estos dos ejemplos. El primero parece un poco complicado porque tiene por aquí un logaritmo, tiene una fracción, pero si os fijáis, todo esto es una constante, por tanto tenemos kx, tenemos esto kx, la derivada será k, es decir, la derivada será 6 partido por logaritmo de 3, menos 12x cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser 12 por el exponente por x elevado al exponente menos 1. Esto lo podéis hacer directo si queréis, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 6 partido logaritmo de 3 menos 24x. Esto podéis poner directamente 24 y 2 menos 1, 1. Pero esto con la práctica lo iréis viendo. De momento, mejor vais apuntando todos los pasos. En este de aquí, ¿qué sería lo primero que haríamos? Haríamos esta raíz, vamos a ponerla como potencia de exponente fraccionario. Entonces nos quedará x elevado a 2 tercios, menos 8 tercios de x3. ¿Y aquí qué haremos? Pasaremos la x al numerador y entonces nos quedará con exponente negativo y ya será de este estilo, es decir, ya volverá a ser de estos, de los que salen siempre, más raíz de x. Raíz de x podía ponerla como x elevado a un medio, lo mismo que he hecho aquí, lo mismo que hemos hecho antes, pero si memorizamos esta fórmula es muy rápido, por eso vamos a hacerlo, la dejo así y vamos a hacerlo utilizando esta fórmula. La derivada entonces será, aquí será la constante 1 por el exponente 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, menos la constante 8 tercios por el exponente 3 por x elevado a 3 menos 1, menos la constante 1 por el exponente menos 1 por x elevado al exponente menos 1, más, y aquí puedo poner directamente 1 partido por 2 raíz de x. ¿Veis? Hemos ganado mucho tiempo. ¿Qué nos quedaría ahora? Fijaros, 2 partido 3, aquí sería x, 2 tercios menos 1 sería 2 tercios menos 3 tercios, y esto es menos 1 tercio, menos 1 tercio. Aquí, este 3 con este 3 se van, y nos queda menos 8 por x elevado a 3 menos 1, 2. Aquí nos queda menos por menos más, 1 por 1 es 1, x elevado a menos 2,
más 1 partido por 2 raíz de x. Vamos a seguir operando un poquito más. Menos 1/3 pasará al denominador como más 1/3. Por tanto, quedará 2 partido por 3 por x elevado a 1/3. Menos 8x cuadrado más esta x que es negativa va a pasar al denominador, 1 partido por x cuadrado y más 1 partido por 2 raíz de x. Todo esto ya es correcto, pero aquí aún podemos pasar esta x, la podemos pasar a raíz. Por tanto, nos va a quedar 2 partido por 3 raíz cúbica de x elevado a 1. 3 raíz cúbica de x elevado a 1, o sea, de x. Menos 8x cuadrado más 1 partido por x cuadrado más 1 partido por 2 raíz de x. ¿Lo veis? No tiene más complicación que ir sumando o restando las derivadas de cada uno de los sumandos, pero claro, cada uno de los sumandos pueden ser cosas muy sencillas o se pueden ir complicando con cualquier otra función que iréis aprendiendo a derivar posteriormente. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es yo os pondré muchos ejercicios para que podáis practicar, porque esto solo es mucha práctica. Entonces, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Seguro que os va a salir bien, porque ya veis que es bastante sencillo, hay que ir con cuidado, pero es bastante sencillo. Así que, ánimo.